¿Cómo están? Dios les bendiga. Es una oportunidad más de poder estar con ustedes. Quiero saludar a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube, por Facebook, aquellos que están en los grupos de WhatsApp, aquellos que ven y escuchan los alimentos diarios que pasamos de lunes a viernes. Y también queremos saludar a todos los que nos están escuchando por FM Mi Fortaleza, la 104.7 de Lavallol. Así que, bueno, a todos ustedes quiero dejarles una palabra en este día. Quisiera compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón. Quiero leer hoy lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Dice el 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Bien, vemos la historia, cuenta que Isaac había salido de su tierra y había ido a vivir en lugar de los filisteos. Él había ido a vivir con el rey Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Allí empezó a sembrar y empezó a prosperar mucho, a tal punto que dice que le empezaron a tomar envidia a Isaac. Así que él tomó una decisión, porque se vio despreciado por los filisteos, a retirarse del lugar. Es más, los filisteos le pidieron, el rey le pidió que se vaya por esto. Y él había abierto allí los pozos que había dejado su padre Abraham, que los filisteos mismos habían echado tierra, lo habían tapado. Pero a mí me llamó la atención cuando leí este pasaje, que dice que él mandó a sus siervos a que destapen esos pozos. Y cuando empezaron a destapar los pozos, se encontraron con un pozo que era de agua viva. Yo empecé a buscar, empecé a ver, ¿no?, que me parecía importante lo que estaba sucediendo. Empecé a imaginar, yo le puse como título a este mensaje: el agua que limpia. Empecé a investigar qué significaba el que haya pozos de agua viva, y encontré en los estudios que el agua viva era el pozo que brotaba el agua para afuera. Imagínense los pozos que había y que destapaban, metían una especie de cuero, que era como una especie de balde que hacían con el cuero, y bajaban para juntar lo que era el agua que había en los pozos que habían destapado. Pero en el caso de este pozo no había que sacar el agua, sino que el agua empezaba a brotar para afuera solo. Era como que tenía presión y el agua salía para afuera. ¿Por qué era tan importante haber encontrado un pozo de agua viva? Porque esa agua, al estar saliendo de abajo con presión, salía del agua más pura, y al ser movida y tener un recorrido, el agua se mantenía limpia y era agua pura. No era como el otro pozo, que cuando sacaba el agua, se encontraban con que quizás esa agua era media sucia, media contaminada, quizás no hacía bien a los riñones. Me imagino en aquel tiempo algunos sentían molestia. Entonces, el haber encontrado un pozo de agua viva era lo que a ellos les había importado. Ahora bien, a mí me llamó la atención y me encontré con que muchas veces nosotros podemos actuar o ser de la misma manera. Somos la sombra, o somos podríamos decir, la tipología del pozo, cada uno de nosotros. Nosotros podemos ser un pozo de agua estancada, o podemos ser un pozo de agua viva. Amén. Dice Jesús, dice él mismo, ¿no?, que el que toma esa agua pasará a ser como el pozo. Él dijo, como dicen las Escrituras, y yo buscaba en qué parte de las Escrituras se está refiriendo a este versículo en donde habla del pozo de agua viva. Bien, ahora yo acá empecé a notar detrás de una pregunta algunos puntos que nos van a hacer reflexionar, ¿no?, algunos ítems. La pregunta en principio es: ¿cómo está tu estanque? ¿Cómo estás?
¿Tu agua está estancada? ¿Tu agua está fluyendo? La palabra del Señor habla claramente de los símbolos del Espíritu Santo, y uno de los símbolos que siempre habla el Señor, habla como que el Espíritu Santo es como agua viva, que nos produce en nosotros un cambio, una forma de ser. Pero muchas veces por las distintas circunstancias vamos dejando de que esa agua se estanque. Jesús dice en Juan 4:14, dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salga para vida eterna. ¿Qué hace que nuestras aguas se estanquen? ¿Qué hace que nosotros de repente seamos de una manera y ahora estemos actuando y nuestro estanque y nuestra agua, como dice el título, esté limpia? ¿Qué agua? ¿Qué agua limpia hay en nuestro corazón? Realmente, ¿cómo estamos nosotros siendo en estos tiempos? Yo veo, puse 3 ítems. Uno de ellos dice, nos permitimos algunas cosas. Eso hace que nuestra agua no esté del todo limpia. Muchas veces se ensucia. Quizás sea un vicio, sea una mala actitud, un mal trato a nuestra familia. Vemos cosas que parecen que son buenas, pero realmente no son buenas. Pablo decía, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. De repente empezamos a permitirnos algunas cosas. Una vez yo había preparado un mensaje que hablaba sobre los brujos cristianos, porque empezamos a permitirnos ver lo que dice el horóscopo en el diario, empezamos a ver en el celular el horóscopo, e inclusive hoy encontramos a cristianos que conocen al Señor, que dicen: yo soy de Cáncer, soy de Aries, y mi nombre, y mi forma, y uno piensa, estas cosas se fueron permitiendo, nos empezamos a permitir, y ¿qué pasa? El agua se empieza a estancar y se empieza a contaminar. Un agua que está estancada se contamina. Entonces, el primer punto sería, nosotros permitimos, quizás nos dejamos un vicio, decimos, ¿qué tiene de malo podernos emborrachar un día, si igual me quedo en casa, después me acuesto a dormir, tomar una cerveza, fumar un cigarrillo? ¿Qué le veo de malo si los mismos médicos me lo dicen, o los mismos supuestamente que saben me dicen que fumar marihuana me hace bien? Montones de cosas, ¿no?, que nos vamos permitiendo. Como ver el horóscopo y decir, qué sé yo, puede ser, a ver qué pasa, solamente lo quiero ver, y ya después empezamos a permitir cosas, empezamos a ceder la voluntad. Cuando Adán y Eva, dice que fueron a agarrar el árbol del fruto ese que no podían comer, no era que fueron a agarrar de ese árbol en sí, sino fueron a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque fueron seducidos, se permitieron, dijeron, ¿qué tendrá de malo? No creo que sea tan malo. No creo. Nos podemos permitir algo, y podemos permitir esto, podemos permitir lo otro, y el agua se empieza a contaminar. Y nos encontramos como hoy, que vemos personas que han conocido al Señor, que le han servido, que hoy lo vemos en una condición tan rara. Yo recuerdo una persona que una vez se retiró de la iglesia y habló conmigo y me dijo: yo me voy de la iglesia, pero después voy a seguir orando y leyendo la Biblia en mi casa. Y yo me acuerdo que le dije: eso es mentira. Con el tiempo vas a volver a estar peor que antes, porque al alejarte del alimento, del consejo espiritual, de la palabra, de oír, de alabar a Dios, de la adoración, de la intimidad, te vas alejando. Y actualmente hoy lo veo y está peor que lo que estaba cuando él había llegado al Señor. ¿Por qué? Porque dejó contaminar el estanque. Ese agua, ese pozo se empezó a contaminar. Era un pozo que salía agua, que brotaba, pero ahora ya no está pasando eso. El segundo punto que yo puse es volvernos a lo mismo. Justamente tiene que ver con este punto, ¿no?, con el que habíamos hablado antes. Volvemos a lo mismo. Volvemos otra vez a hacer las cosas que habíamos dejado, que nos habíamos apartado. De repente nos empezamos a permitir volver a hacer esas cosas que sabíamos que Dios nos sacó de ese lugar. Yo recuerdo en mi adolescencia, cuando empecé a ser joven, yo recuerdo que me retiré de la iglesia, porque yo conocí al Señor a los 13 años.
Y cuando me retiro, tipo 16, 17 años, lo primero que yo voy a hacer fue a fumar, a tomar, a los bailes. A los bailes. Hoy hay jóvenes que van a la iglesia y se van a los bailes. Y todavía sus padres, que son cristianos, les permiten ir a los bailes. Cuando a los bailes solamente se va a buscar placer, se va a buscar hacer cosas que no corresponden. En el baile no se van a divertir, como dice, van a tomar y hacer cuantas cosas. Pero nos empezamos a permitir todas esas cosas y nos vamos alejando de Dios. Nuestra agua se empieza a contaminar y empezamos a perder la noción de qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Dejamos de congregar, de buscar a Dios y empezamos a perder esa noción. Nuestra agua se empieza a contaminar. Volvemos a lo mismo. Volvemos a aquello que estábamos antes. A lo mismo volvemos. El tercer punto, yo puse, hemos dejado el primer amor. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, se hizo una campaña acá en Bursaco en donde se iba a predicar y resulta que fuimos a buscar a Lavallol, yo calculo que debe haber 50 cuadras, todas las maderas para hacer la plataforma. Nos fuimos un montón de hombres, jóvenes, adolescentes, a buscar esas maderas y entre todos las trajimos y las pusimos y armamos todo lo que era la plataforma para hacer una campaña. ¿Cómo se pudo haber perdido todo ese primer amor? Ese deseo de servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque el agua se ha contaminado. El agua se ha quedado estancada y necesitamos volver a que el agua salga a borbotones, con fuerza, con presión, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Nunca más voy a hacer lo mismo. Decimos, nunca más voy a volver a lo mismo. Y empezamos a decirle, Señor, perdóname, no quiero volver a lo mismo, pero después volvemos a lo mismo. Nos alejamos y empezamos a contaminar nuestra agua y volvemos a lo mismo. Eso tiene que ver con nuestra falta de relación con Dios. Si no buscamos a Dios, si no tenemos nuestra intimidad con Dios, si no leemos su palabra, no dejamos que el Espíritu nos alimente, si no le adoramos, no le alabamos, no le reconocemos, no escuchamos sus alabanzas. Algunos cristianos hoy en día escuchan más la música secular que la música del Señor. Y lamentablemente se han permitido tantas cosas que hoy hacen de que su vida se aleje del Señor. Hemos dejado aquel primer amor. Ya no le servimos al Señor, ya no nos esforzamos como antes. Ya nos interesa más cumplir con nuestros quehaceres o nuestras cosas que servirle al Señor. Cuando Dios dijo que el que sirve es primero, que nuestra mentalidad tiene que estar dirigida a servir a Dios. ¿Sabes qué? Yo he sido una persona que he trabajado, muchos me conocen, en lo que es filmaciones y fotografía durante muchos años y he vivido de fiesta en fiesta, viernes, sábados, quizás entre la semana, mucho tiempo metido entre medio de esas fiestas, sacando fotos y filmando. Realmente en muchas de esas fiestas me han atendido muy bien y he sido muy bien recibido y he estado entre medio de distintas cosas y shows que hacían. Sin embargo, mis mejores recuerdos son cuando yo servía al Señor. Las campañas, las cosas que hacíamos para el Señor, cuando le servíamos, cuando predicamos en los hospitales, cuando hacemos eventos, esos son los mejores recuerdos. Y seguramente que me estás escuchando, yo te quiero recordar cuántas veces serviste al Señor con ese primer amor. No te importaba acostarte tarde, dormir poco, no te importaba poner tu dinero, hacer, comprar, no te importaba colaborar, no te importaba ir a arreglar la iglesia, pintarla, no te importaba nada. Ese primer amor, ese deseo tan fuerte que tenías en tu corazón. Es necesario que volvamos a abrir el pozo, que podamos abrir ese pozo y que el agua empiece a fluir, que nos empecemos a preparar para el servicio del Señor. Estamos viviendo tiempos en donde las cosas se ven difíciles,
Pero para el Señor nada es difícil. Para aquellos que le servimos, para aquellos que le amamos, para aquellos que realmente estamos dispuestos a servirle, nada es difícil. Empieza a destapar ese pozo. Empieza a buscar que el agua empiece a fluir. No la dejes estancar, no te contamines, no te des permiso a esas cosas que son antibíblicas, aunque te parezcan que no son malas. Busca al Señor y que su presencia pueda entrar en tu vida. Muy corto, pero conciso es lo que quiero que entiendas. Es necesario tener una relación con Dios, dejar realmente que Jesús sea nuestro Señor. La palabra Señor en el original significa Kyrios. Kyrios significa la autoridad que nos dirige, la autoridad que nos manda. O sea, si Jesús es mi Señor, yo hago lo que Él me dice. Te invito a que puedas volver a ese primer amor y que puedas decir, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo quiero que empiece a fluir ese Espíritu Santo nuevamente. Yo quiero comenzar a sentirte nuevamente. No sé qué me ha pasado, pero Señor, ayúdame. Yo sé que Dios te va a ayudar. Que Dios te bendiga.